Ok, buenos días. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en impresión tridimensional y por lo tanto vamos a enfocarnos en medidas, porque cuando uno imprime tiene que tener en cuenta las medidas de lo que va a imprimir, incluyendo el grosor de la pared y detalles físicos como si tiene equilibrio para que no se vaya a caer, soporte, todo. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago es apretar la tecla N y supuestamente me tiene que hacer N, ya, por fin. Y me abre esta otra pantalla aquí. Y me queda poco espacio para trabajar aquí en la pantalla tridimensional. Pero aquí tengo otras opciones que puedo hacer muy rápido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar el tamaño de este cubo. Este cubo mide por él tiene que tener la medida. Aquí donde dice Dimensions, dice 2 por 2 por 2. Esos son Blender Units, o unidades de Blender, que no significan nada realmente, a menos que uno vaya y ponga en la escena, convierta esas unidades a métricas o imperiales. Por ejemplo, aquí, en esta ventana de acá arriba, aquí el tercer icono que dice escena, ahí es donde vamos a cambiar cosas de la escena. Aquí donde dice units, que son unidades, que vamos a poner métrico. Y lo otro que es importante cambiar enseguida es la escala, que dice scale, dice 1. Si miramos aquí en las dimensiones, nos va a mostrar cuánto mide, 2 metros por 2 metros por 2 metros, es lo que mide este cubo. No, pero si ahora queremos que el cubo nos mida centímetros o milímetros, tenemos que cambiar aquí la escala. Por ejemplo, si ponemos punto 1, nos va a medir un décimo de un metro, ¿ves? Nos va a medir probablemente 20 centímetros por 20 centímetros. Punto 1 es la escala ahora. Punto 1 significa un décimo. Ok, aquí está 20 centímetros. Ya cambiamos la escala. Le creamos ahí punto 1. Apretamos Enter. Y entonces aquí vemos en las dimensiones, vemos 1 centímetro, 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Ves? Creo que voy a pausar el video un momentico. Ya estamos trabajando con un cubo que tiene un tamaño más apropiado para impresión, porque la impresión es costosa y cobran por centímetros cúbicos. Entonces, yo en estos momentos el tipo de impresión que estoy haciendo es mayormente para joyería o para miniatura, porque son más bien pruebas. Pero desde ese mismo momento tienes que tener cosas en cuenta como el grosor de las paredes de impresión. Si son muy delgadas, la impresora no lo va a imprimir o va a ser muy frágil, se va a partir muy fácil. Si son muy gruesas, va a costar más caro y puede ser más fea o puede ser inconveniente, ¿no? Entonces es bueno tener eso. Nosotros podemos coger este cubo, por ejemplo, como un objeto de referencia para dimensionar los demás objetos. Ahora tenemos 20 centímetros por 20 centímetros en estos momentos. Si en vez de poner punto 1 en la escala ponemos punto 01, va a ser punto 01. Las dimensiones del cubo nos van a cambiar. Entonces vamos a tener un cubo que es 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. En las tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. O X, Y y Z. Aquí están, ¿ves? Entonces ahora tenemos un cubo que es 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Normalmente hay algunos materiales que ellos recomiendan tener un grosor de paredes mínimo. En este caso sería, por ejemplo, acero inoxidable. Anteriormente con 1 milímetro se conformaban. Estoy hablando de Shapeways, una de las compañías que imprime. Con 1 milímetro se conformaban. Ahora requieren que sean 3 milímetros. Parece que
no quieren que se les rompan tantas piezas. Entonces, digamos, yo quiero hacer este cubo de 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros. Voy a tener que poner aquí en la escala, en vez de 0.01, voy a tener que poner 0.001. Déjame ver, entonces ponemos aquí 0. 3.001111, bueno, quitamos el 1 ese de aquí atrás. 0.001. ¿Ves? Ahora cuando miramos aquí en las dimensiones, nos da 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros. Esa es la mejor forma que podemos escalar nuestro proyecto para empezar a trabajar. Porque se va a comportar todas las herramientas de manera similar, porque todo va a quedar a escala. Ahora digamos que queremos utilizar este cubo inicial, en vez de borrarlo, o en vez de empezar a modelar sobre él, lo vamos a usar como objeto de referencia para no irnos muy delgado en los detalles, porque no solo es el grosor de las paredes. Si tienes detalles muy delgados, como si fueran alambritos o pelitos que son muy delgados, muy largos, pueden ser frágiles. También pueden partirse muy fácil en el proceso, especialmente con materiales como el acero inoxidable, porque empieza, la forma en que lo hacen ellos empieza como un objeto crudo que después se mete en el horno y lo cuecen como si fuera barro. O objetos como si son hechos de una especie de yeso con que ellos trabajan, también puede ser muy frágil. Plástico te permite, si va a imprimir en plástico, te da más flexibilidad. Puedes hacer un objeto de 1 milímetro, hasta un poco menos, y no va a tener ese problema. Pero bueno, digamos que voy a imprimir en acero inoxidable. Vamos a hacer una escultura en acero inoxidable. Es una mezcla de acero inoxidable con bronce, ¿no? Porque queda un poco poroso el acero. Y después le dan un baño de bronce donde todo el poro se absorbe bronce fundido. Entonces es una mezcla de bronce y acero inoxidable. Muy buen material, yo lo he probado, me gusta. Digamos que queremos este cubo que sea de 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros, porque nos va a servir de guía para los detalles más pequeños que vamos a trabajar. Yo pongo aquí en las dimensiones X, pongo 3 milímetros. Entonces yo le pongo 3 milímetros también. Con la tecla Tab me muevo. Pongo 3 milímetros, tecleo 3 milímetros también y me voy con la tecla Tab. Reviso a ver. Ah, bueno, hay uno que está mal. Sí, me di cuenta por las dimensiones acá, entonces tengo que arreglar este. Dalle 3 milímetros. Ok. Ahora sí tenemos un cubo proporcionado. Bueno, aquí tenemos ya el cubo 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros. Si notamos aquí, la escala local, esto es una escala global para todos los objetos que se van a hacer. Y uno va a trabajar tamaño joyería, es bueno tener una escala más o menos así de 0.001. Aquí la escala del cubo en particular se quedó en 1.5. ¿Por qué? Porque se hizo un aumento del tamaño original del que eran 2 milímetros. Ahora, si yo quiero que esto se me quede en escala 1.1, la escala local del cubo sea 1 nada más, hay que fijar la escala esa. Hay varias formas de hacerlo. Yo casi siempre uso lo que le llaman los atajos de teclado o shortcut. Presiono Control A en el teclado y aquí dice Apply. En Apply voy a poner escala. Voy a aplicar la escala. Vas a ver lo que pasa. Vas a ver lo que pasa aquí en la escala. En vez de ser 1.5 se me va a poner 1. Bueno, vamos a hacerlo nuevo. Presionar Control A en el teclado y poner aquí en Apply. Aquí al medio ponemos escala. Ahora si miramos, aquí escala dice 1, 1, 1. Eso es importante porque ya se nos queda, esta va a ser la escala original del objeto y aquí tenemos la escala del ambiente, de la escena. Todos los objetos van a trabajar con esta escala. Bueno, ya tenemos aquí un objeto que es 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros. Este va a ser el objeto de
de guía. Ahora, si vamos a crear nuevos objetos, vamos a tener en cuenta que no podemos hacerlo más pequeño o más delgado que esto, si queremos que imprima bien, por lo menos en ese material particular, en acero inoxidable. Para otros materiales puede ser más delgado, más pequeño, más delgado los detalles, pero acero, bueno, por el proceso que están usando ellos, tiene que ser así. Ahora otra cosa que vamos a trabajar hoy va a ser lo que llaman layers o capas. ¿Ves? Cada objeto puede estar... Layers o capas es un concepto que viene desde el dibujo animado, donde en vez de dibujar todo en un solo plano de papel, se dibujaba en diferentes planos. Un plano era para el fondo, después se venía con un acetato encima y se trabajaba, digamos, algunos props o algunos elementos de parte del fondo que fueran movibles, digamos las nubes, o digamos el sol, o digamos de pronto otros elementos que se pudieran mover en el espacio, que pudieran cambiar, digamos los árboles. Entonces, y después se cogía otro acetato, se ponía encima para trabajar la figura que iba a estar en mayor movimiento. Y esos acetatos de hecho se podían cambiar, se podían poner en diferente orden. Si quería que la figura se escondiera detrás de un árbol, entonces el árbol tenía, el acetato con el árbol dibujado tenía primer plano, estaba encima, en la pila de acetato, y la figura estaba en el medio y el fondo estaba en lo último, pegado a la tabla, a la mesa. Este es un concepto similar, se trabaja aquí. Aquí los layers lo tenemos aquí abajo, estas barritas, estos cuadritos aquí. Estamos en el layer 1, si queremos ir al segundo layer o a la segunda capa, hacemos clic aquí. Ahora, si queremos trabajar dos layers al tiempo, apretamos la tecla Shift y hacemos clic en el primer layer. Aquí tenemos el primer objeto en el primer layer y el segundo layer está vacío. ¿Ves? El primer layer tiene al cubo, segundo layer está vacío. Vamos a marcar el primer layer, vamos a apretar la tecla Shift y marcamos el segundo layer. ¿Qué pasa? Como el segundo layer fue el último en ser seleccionado, va a ser el layer activo. Ahora cualquier objeto que creemos nuevo se va a poner en ese layer. Entonces vamos a poner un objeto nuevo. Aquí en Add ponemos Mesh y ponemos, vamos a coger otro cubo. No vamos a coger una esfera sencillamente por tener un objeto diferente. Hay dos tipos de esfera, UV Sphere y Icosphere. UV es la esfera que tiene como si fuera el planeta Tierra, ¿no? Con meridianos y paralelos. Aquí la vas a ver. Este es el UV Sphere. ¿Qué pasa con este objeto? Que normalmente Blender siempre lo tira originalmente 2 metros por 2 metros por 2 metros. Si queremos ver cómo se compara ese objeto con el otro objeto, nos vamos aquí en la visualización aquí abajo. Lo ponemos como wireframe. Wireframe te permite ver los demás objetos, porque todos están en alambrito, ¿ves? Aquí está el cubo y aquí está la esfera esa gigantesca. Pero bueno, eso no es problema. Lo que podemos hacer, si queremos una esfera que tenga dimensiones similares, aquí podemos cambiar parámetros de esa esfera. Por ejemplo, aquí tiene rotación, aquí tiene la ubicación en los tres ejes. Y aquí tiene otras de cuántos segmentos y cuántos aros va a tener. O sea, cuántos meridianos y paralelos sería en este caso también. Y aquí en size, es tamaño. Aquí le podemos poner un tamaño similar al cubo o un poquito más grande de pronto. Vamos a decir que la esfera esta va a ser el cubo es de 3 milímetros, vamos a poner que es 10 milímetros. Entonces creamos ahí 10 milímetros.
Ok, no, 10 milímetros, puse 10 milímetros. Te creamos de nuevo. Había puesto 19. El cubo es 3 milímetros, esto es 10. La esfera es 10. Vamos a ver si lo podemos ver. Mira el cubo aquí adentro. Como un fantasmita aquí. Ahora podemos visualizar la esfera como si fuera un sólido. Es mucho más grande que el cubo y está en la misma ubicación del cubo, está envolviendo al cubo. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento con esta esfera, dejarla en la ubicación que está, porque me gusta que los objetos están en el 000, la ubicación de ellos. Ve que aquí lo vas a ver, rotación, location, que es la ubicación, va a estar 000. Aquí está en metros. A pesar de que la escala aquí no está en metros, automáticamente Blender trata de poner todo en metros porque está hecho más como para crear entornos. Es un programa de animación y está hecho para crear entornos naturales, entornos como de edificios y árboles y personas y todo. Entonces como a una escala más natural y como 2 metros es un tamaño más bien estándar. Se recomienda siempre, si es para animación, que los objetos tengan tamaño real. Digamos, esa es una persona que sea tamaño real, digamos 6 pies o cerca de 2 metros, 1,80 m, una cosa así por el estilo. Y los edificios también estén a escala normal, las casas toda a escala normal, porque es muy fácil después crear objetos que estén a escala real para poder relacionarlos, ¿no? Para que se puedan relacionar unos con otros de manera proporcionada, ¿no? Que no vaya a parecer Gulliver en el país de los enanos. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos seleccionado estos dos layers aquí abajo. Vamos a ir a un layer, vemos el cubo, vamos al otro layer, vemos la esfera. Como el cubo es un objeto de referencia nada más, podemos coger ese cubo, seleccionarlo. Este es el objeto activo. Ahora con la tecla Shift vamos al segundo layer y estamos en el layer activo. El layer activo es el de la esfera. Aquí estas flechitas nos permiten mover el objeto. El azul es el eje Z. En Blender, Blender trabaja como si estuvieras mirando un mapa. Como si te estuvieras moviendo tú en un terreno. En un terreno las coordenadas X, Y, las coordenadas planas son X, Y. O sea, te mueves hacia la derecha, es X. Es como si estuvieras mirando desde arriba. Te mueves hacia la derecha, es X, que es el rojo, la flecha roja. Te mueves hacia atrás, es Y. Va aumentando mientras más te alejas. Y te mueves hacia arriba o hacia abajo, y es el eje Z. Digamos en el GPS, Global Positioning System, o sistema de posicionamiento global, cuando te da las coordenadas, normalmente te da las coordenadas, digamos latitud y longitud, que vendría a ser lo mismo que X y Y. Pero a veces te da altitude o altura. En ese caso sería el eje Z. Entonces el sistema de Blender, el sistema de coordenadas de Blender es un poco el sistema de coordenadas que usa un sistema de posicionamiento global, un GPS, porque es como trabajando a gran escala, como trabajando en un mapa. A diferencia de otros sistemas de modelado donde el eje Z está, ok, en otros sistemas el eje es como si uno estuviera trabajando en la pantalla del computador, pero aquí es como si uno estuviera trabajando en un entorno real, como una realidad virtual. Entonces, X y Y va a ser latitud y longitud, y Z va a ser altura. Para nosotros Z va a ser altura, o sea, la altitud de una montaña, la altura de una montaña es el eje Z. Y lo demás va a ser las calles y las avenidas, por decir así, en X y Y. Bueno, espero que hayas entendido, pero no sé. Digamos, queremos mover este objeto, queremos moverlo en el eje X. Ponemos el mouse encima de la flechita roja y lo movemos. Sí, como el objeto activo era el cubo, es el que se está moviendo. Entonces lo podemos desplazar a un lado
para utilizarlo como objeto de referencia, y cualquier otra cosa que vayamos a modelar aquí, vamos a saber que aquí sabemos que es 3 milímetros en cualquiera de sus ejes, X, Y o Z. Entonces cualquier cosa que modelemos aquí, por muy delgada que sea, no debe ser nunca más delgada de 3 milímetros. Ahora, por ejemplo, queremos utilizar la esfera como el objeto activo. La seleccionamos con el botón derecho del mouse y digamos que queremos empezar a modelar con ella. Si queremos empezar a modelar con ella, ok, este objeto no está activado. Se sabe que está activado. Aquí estamos en el layer 1. Se sabe que está activado porque, ¿ves? Como enseguida se le pone el cursor tridimensional y enseguida se le pone como una cosita amarilla alrededor. Bueno, si quieres desactivarlo, aprietas la tecla A y desactiva todos los objetos. Este objeto no está activo. Aquí hay otros dos objetos más, uno es la cámara y otro es la luz. Eso no importa ahora porque estamos modelando para impresión, no para animación. Nos vamos a ir, apretando la tecla Shift, nos vamos a ir para el segundo layer y ahora vamos a activar. Ahora tenemos los dos layers visibles. El segundo layer o el último layer que activemos aquí en este conjunto de layers va a ser el layer activo en que estamos trabajando. Y vamos a seleccionar este objeto, la esfera. Apretamos la tecla Escape porque lo seleccioné mientras movía el mouse, entonces estás moviendo el objeto. Cuando aprietas Escape, ella se va para el 0, 0, 0. ¿Ves? Aquí ves las coordenadas. No vamos a mover la esfera porque lo que vamos a hacer es modelar a partir de una esfera. Y utilizando el otro objeto como referencia. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer modelado orgánico. No vamos a hacer el mismo modelado que hicimos en la lección anterior. Para hacer modelado orgánico, aquí dice Object Mode. Nos vamos a ir entonces para Sculpt. En Sculpt tú puedes esculpir esa esfera. Cuando entres en Sculpt vas a ver aquí las diferentes herramientas que tiene. Vamos a modelar con esa herramienta tal y como trabajan ellas normalmente sin hacer ningún cambio. Así es como vienen de fábrica. Entonces, una de las que más se usa es esta, el Sculpt Draw, y esta, el Brush, que es la segunda. Vamos a buscar la segunda herramienta. Vamos a modelar con ella. Cuando tú modelas ves que se va hinchando, ¿no? Ahí ves. Siempre es bueno rotar con la rueda derecha, la rueda del medio, con la ruedita del mouse o con el botón del medio del mouse, rotar. La ruedita en realidad lo que sirve es para acercarte y alejarte. Entonces vamos a, digamos que no nos gustó eso, apretamos Control Z y se deshace lo que hicimos, ¿ves? Digamos, modelamos cualquier cosa, no nos gustó, Control Z, deshicimos. De hecho se puede hacer varias veces Control Z. Una, digamos, hacemos un bulto aquí, hacemos otro bulto acá. Vamos a cambiar la presión aquí, la fuerza. Ahora el bulto sale más rápido, más grande. Si te das cuenta, los polígonos de este objeto se mantienen iguales. Lo que pasa si uno sigue modelando así, se van estrechando. Digamos que cogemos una herramienta que es muy cómoda para modelar, el hook o el gancho serpiente, que supuestamente esto es lo que hace, y hacemos esto. Mira lo que pasa, ¿ves? Se va estirando el polígono porque no está creando polígono nuevo. Vamos a apretar Control Z varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Ahí se va recuperando la esfera poco a poco. Su posición inicial. Bueno, con el hook S se pueden hacer cosas muy interesantes. Digamos que vamos a modelar un rostro. Queremos tener la vista frontal. Para la vista frontal nos vamos aquí View, que es vista, y ponemos aquí Front. Aquí si ves, te dice Numpad 1. La tecla numérica 1.
en los teclados que tienen los números separados en el conjunto de números así a la derecha, si aprietas uno te va a poner la vista frontal automáticamente. Y es como un shortcut o un atajo para no tener que estar aquí. Te muestra todos los comandos que puedes acceder a través del menú. Te lo muestro también qué teclados puedes teclear para hacerlo directamente. Si te lo empiezas a saber de memoria, vas a trabajar muy rápido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a buscar el front. Aquí ya nuestro objeto está en la vista frontal. ¿Te das cuenta? Porque aquí vemos el eje X y el eje Z, o sea, la altura. Esta es la altura del objeto y este es el ancho del objeto. La profundidad en este caso corresponde al eje Y. La profundidad en Blender no es Z, la profundidad en Blender es el eje Y porque es como las coordenadas del GPS, del Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, donde Z siempre va a corresponder a la altura o altitud. Entonces, bueno, aquí tenemos una vista frontal. Digamos que queremos hacer un rostro. Un rostro tiene simetría. Entonces aquí podemos, movemos el mouse, movemos la barra y buscamos aquí en las opciones, aquí tenemos una que es simetría. Y en simetría lo ponemos en el eje X. ¿Ves? Eso quiere decir cualquier cosa que yo haga en un eje, en la mitad, en la mitad izquierda se repite en la mitad derecha y lo que haga en la mitad derecha se repite en la mitad izquierda. Como dicen, para prueba un botón. Digamos que yo quiero ahora coger esta herramienta y mover la bola. Quiero cambiar el radio de la esfera que la mueve, porque vamos a trabajar de lo general a lo particular, como siempre se ha hecho en escultura, ¿no? O como nos enseñaron. Entonces usamos una esfera grande para mover grandes, ¿sí? Tú mueves para acá, se repite en el otro lado, como un espejo. Si te pones en el mismo centro, ¿ves lo que pasa? Aquí alargamos el rostro, o el óvalo del rostro lo alargamos aquí. Y podemos bajar un poco. Aquí estamos moviendo los ejes. Siempre el centro de la esfera va a tener más influencia que el resto. Aquí muy rápidamente ya estamos dando una forma al rostro. Puede ser caricaturesca, puede ser realista. Pero eso te permite hacerlo. Ahora, siempre se recomienda. Esta es una herramienta muy buena para empezar a modelar. Le llaman snake hook, gancho de serpiente, porque te permite estirar casi que infinitamente. ¿Ves? Aquí tenemos ya la parte, esta es la parte frontal del rostro. Rotamos aquí con el botón de medio mouse para ver el perfil. Entonces empezamos a modificar el perfil. Aunque ya tenemos más o menos la forma general del rostro. Lo queremos más realista, pues ajustamos un poco más las proporciones. Te permite empujar y alar hacia afuera, como si estuvieras dándole con una tablita a la bola de arcilla. Tienes que siempre girar para verla desde todos los ángulos, porque es tridimensional. De otra forma te puede dar sorpresa después, ¿no? Estás trabajando y no sabes realmente qué estás moviendo. Bueno, digamos, esto es una forma. Esto es una forma, ¿cómo se llama? Una forma general del rostro. Ahora queremos hacer el cuello. Podemos coger la misma esfera, disminuir el radio. Disminuir el radio para empezar a dar el cuello. ¿Ves? Ya tiene más o menos este grosor del cuello que queremos jalar. Aquí lo tenemos. Una cosa que se pueden cambiar en el caso de las brochas, ellas tienen muchos parámetros para cambiar. Pero uno de los que yo cambio bastante a cada rato
además de cambiar el radio para hacerla más grande o más pequeña, ¿ves? Un parámetro que a veces cambia es el auto smooth, te permite suavizar, redondear, como pulir a la misma vez que deformas, ¿no? Entonces te acelera el trabajo. Pero bueno, vamos a trabajar normal como viene de fábrica. Entonces, si te has fijado en este objeto, nosotros no pusimos no todos los parámetros que se pusieron en la brocha anteriormente se pusieron aquí ahora. Entonces, bueno, digamos que yo quiero alargar el cuello. Lo cojo por aquí y alargo el cuello. ¿Ves qué pasa? Si no, tienes que estar consciente de los tres planos porque no se nota al principio cómo está saliendo el cuello. Puedes ir con control Z y volverlo a hacer. Siempre va girando. Mira qué pasa. Esto no te va reconstruyendo los polígonos, lo que los va estirando. Llega un momento que ya tiene un límite y no es realista. Entonces, como eso ya no nos gusta ya, lo que hacemos en este momento es coger y pasar aquí una de las modificaciones que se hace con esto de la escultura, es ir a topología y poner Enable Dynamic, habilitar dinámico. Lo que hace es que dinámicamente te genera nuevos polígonos a medida que estira. Lo demás no lo cambiamos. Una cosa que a mí me gusta hacer es poner aquí Collapse Short Edges. O sea, cuando los polígonos se vuelven muy chiquitos, en vez de que se crea una maraña de polígonos, hay un redillo de polígonos que no es conveniente. Cuando ya se vuelven muy pequeños, pues es lo que hace, los convierte en uno solo, para limpiar. Entonces, ahora por ejemplo, ya tenemos generación dinámica de polígonos. ¿Qué pasa ahora? Vamos a alejarnos un poco y vas a ver qué pasa. Vamos a cambiar el radio de la esfera y vamos a estirar un cuello, por decir algo. Mira. ¿Ves? Él va generando polígonos automáticamente. Siempre control C. Este objeto no va a ser afectado porque esto no es el cubito, no es un objeto activo. El objeto activo aquí es la cabeza. Pero bueno, cuando generamos los polígonos de manera dinámica, nos evitamos todo ese problema de estiramiento de polígonos. Uno puede trabajar de las dos formas porque a veces es más cómodo de una, a veces es más cómodo de otra. A veces uno no quiere generar polígonos. Y te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Pero bueno, vamos a hacer el cuello de esta persona. A mí, en vez de venir aquí a cada rato y cambiar el radio aquí en esta área, en vez de hacer eso, a mí a veces me gusta coger, apretar la tecla F y aquí mover el mouse hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso cambia ya el radio. Ve, aprieto la tecla F de feo y eso cambia el radio al momento, sin tener que ir al menú. Los shortcuts hacen, o los atajos, hacen que trabajes más rápido si te conoces de memoria por lo menos algunos atajos básicos. Hace que trabajes mucho, mucho más rápido. Ahora digamos, ok, a partir de este elemento yo quiero empezar a crear otras cosas. Eso es lo que te permite el dinámico. ¿Ves? Aquí voy generando no solo un cuello, sino un torso si yo quiero. Y él va generando polígonos nuevos, si te das cuenta. Yo siempre trabajo con los polígonos visibles, porque así es como va a quedar cuando lo imprimas. Al final tú tienes que aumentar la cantidad de polígonos para que quede más suave. Si no quieres que se vean, a lo mejor te conviene que se vean. Quieres ese efecto así más digital y lo dejas. Pero ve, aquí uno va estirando los polígonos. Cualquier cosa que uno haga aquí, con el gancho de serpiente, se repite se genera muy rápidamente. Entonces, F, mira, aquí podemos generar la columna vertebral completa. Aquí podemos generar el torso.
y lo bajamos aquí. ¿Ves? Se va repitiendo hacia ambos lados. Esta es una de las herramientas que más rápido te genera polígono. Si te das cuenta, cuando tú alas, ella ala en forma redondeada. Esta brocha creo que se puede cambiar. Hay varios otros parámetros que se pueden cambiar para la brocha, pero se usan al final para detalles y cosas como el de textura y eso. Déjame ver si esta brocha tiene otros parámetros que yo cambio, pero me parece que esta brocha no tiene esos parámetros. Cada brocha tiene sus particularidades, no todas se comportan igual ni tienen los mismos parámetros. Mira, aquí en curva, esto es una opción interesante. En curva, uno lo que hace realmente es definir la forma de la brocha. Y ya vienen varias formas predefinidas aquí. Imagínate que son gubias, ¿no? Y esta gubia tiene esta forma. Es esta curva suave. Que se puede repetir en el otro lado, en el lado izquierdo. Déjame mover esto para acá. Aquí en el lado izquierdo se repetiría. Sería como una gubia así en forma de U suave. Aquí, déjame mostrarte la demás. Mira, esta es una media caña, ¿ves? Esto es una media caña más profunda, más en forma de V. Esto es una V. Y esto ok. Esto es una V arqueada y esto es una V recta. Y esto es una brucha, digamos como una gubia o algo así en forma de cuadrada casi, ¿no? Por ejemplo, cojamos esta, que es forma cuadrada. Cuando tú alas, aquí en este plano, ¿ves? Te lo alan más cuadrado, ¿no? ¿Ves si te das cuenta? Sin embargo, si coges la que es esta, que es en forma de venita, cuando te ala este plano, te lo ala, ¿ves? Más agudo. Entonces, eso te ayuda. Con la misma brocha puede tener varias configuraciones y la vas cambiando aquí. Lo demás ni lo toques por ahora porque te puede confundir. Bueno, una cosa que yo hago siempre, ahora podemos control Z para quitar eso. Yo normalmente trabajo con, la que más se usa de toda la gubia es esta, porque es una S suave, o sea, te levanta de manera suave. Siempre a veces se concentra más en el centro, pero suaviza en los bordes, redondea en los bordes. Esa se usa mucho. Otra que yo usaría mucho sería esta, ¿ves? Como la media caña. ¿Ves cómo te levanta? Unas bolas. Forma de media caña. Esta es la ventaja de generar topología de manera dinámica. Ahora, como tienes este objeto aquí de referencia al cubo, que al cubo no le va a pasar nada, porque no está activado, es solo un objeto de referencia, te puedes dar cuenta si el cuello, por ejemplo, está muy delgado. El cuello tiene que ser más de 3 milímetros. Entonces, este cubo te sirve de referencia porque comparas el grosor con el cubo. Y cualquier objeto que pongas, por ejemplo, las orejas, te va a servir de referencia. Voy a trabajar con esta brocha, la que más uso. En algunos casos es muy cómodo la plana, porque quieres levantar planos o empujar planos. ¿Ves? Mira lo que hace. Empuja de manera muy plana, ¿no? Pero en algunos casos quieres hacer eso. Vamos a usar esta que suaviza un poco más. Y podemos ponerlo desde el principio un auto smooth o auto suavizar como auto pulir. Mira qué pasa si le ponemos auto smooth. ¿Ve qué rápido suaviza todo?
Lo va puliendo al mismo tiempo que lo va modificando. Porque de otra forma, si no tenemos Autosmooth, tendríamos que coger, sacar formas aquí. Y después que saquemos la forma, para suavizar, tendríamos que coger esta brocha, que es la de suavizar, y empezar a suavizar. Son 2 pasos, cuando lo puedes hacer en un solo paso. Entonces, seguimos trabajando con esta, le ponemos un poco de Autosmooth y ahí vas jugando con ello hasta que cojas el que más te conviene, ¿no? La cosa del Autosmooth cuando está combinado con otras herramientas es que también en vez de empujar pues vas tallando casi. Eso se alivia quitándole un poco de Autosmooth o quitándoselo completamente, porque está suavizando demasiado. Bueno, digamos que tenemos una figura. Ya tú sabes que Autosmooth te permite suavizar, casi que te permite usarla como escofina. ¿Ves qué pasa? Se van quitando los brazos también. Entonces es una brocha con la que hay que tener mucho cuidado. Para formas generales es muy buena, pero ya para detalles es mejor quitarla. Y a veces para detalles es mejor quitar completamente la generación dinámica de topología. Nos acercamos. Cuando nos acercamos, esta generación dinámica de topología genera más. Bueno, hay momentos en donde ya esta brocha se pierde sentido. Esta brocha es buena para generar formas largas, ¿ve? Para construir el cuerpo completo, por ejemplo, o el torso. Pero ya después hay otras brochas mejores para trabajar más detalle. Una de las mejores es el Sculpt Draw, al área de esculpir. Entonces lo que va haciendo esa brocha, donde pones el mouse, ella va. También le podemos poner, déjame ver qué tiene, la fuerza y el radio, y también tiene Autosmooth. Le podemos poner Autosmooth, mira lo que pasa, también suaviza. También suaviza al mismo tiempo que va creando forma. Y si suavizas demasiado, vas quitando forma. Vamos a darle un poco más de. Fíjate que el tamaño de la brocha no cambia con relación al tamaño de la pantalla, pero sí con relación al tamaño del objeto. Cuando nos acercamos al objeto, la brocha sigue del mismo tamaño más pequeña. Fíjate cómo va generando, como estamos entrando a nivel de detalle, como estamos más cerca del objeto, genera más detalle de polígono. Ahora mira cómo tiene polígonos aquí, ¿ves? Si nos alejamos y seguimos pintando ahí, mira lo que pasa, los polígonos se vuelven más grandes, ¿ves? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mejor trabajar desde lejos para las formas generales y ya los detalles te vas acercando, pero una vez que te acercaste, tú no quieres volver a pasarle desde lejos porque entonces pierde ese nivel de detalle, a menos que intencionalmente quiere que se pierda el detalle. Ahora, todas las brochas tienen, además de la forma positiva donde adicionan, tienen una forma negativa donde sustraen. Aquí ves, sustraen. Cuando tú sustraes, lo que va estallando como si fuera una bubia. ¿Ves? Siempre gira para que vea lo que está pasando. Es como trabajar con una pieza de arcilla, de barro. Puedes quitar y poner. Aquí estamos quitando. Y ahora vamos a poner apretando Add Here. Aquí ponemos. Esto también tienen atajos de teclado. El atajo de teclado para sustraer y adicionar
Siempre las brochas siempre vienen normalmente en adicional. Siempre te van a adicionar. A menos que sea una brocha para quitar como estas de aquí que son para crear entradas así como tallar en forma de U. Pero siempre te van la mayoría de ellas te van a adicionar. Ahora, si tú quieres automáticamente quitar sin tener que ir aquí a este menú de aquí al lado, lo que haces es aprieta la tecla control y sin tener que ir a menú, ya automáticamente te quita. Ahora para poner, sencillamente suelta la tecla control y vuelves a poner. Hay dos brochas que son muy interesantes. A mí me gusta usar mucho. Una es esta que es Polish. Te voy a mostrar ahora mismo qué es lo que hace el Polish. Es buena como cuando uno quiere pulir objetos que sean mayormente planos. Es como el smooth, pero genera más plano, ¿ves? Cuando vas a trabajar formas duras, el polish es una buena brocha. Forma no tan orgánica, digamos que estés haciendo un carro, estés haciendo cualquier otro objeto. Y una que me gusta en combinación con esta es esta de aquí, dice pinch. Te voy a explicar qué hace. Ahora yo quiero este vértice aquí, esta arista, hacerla más aguda. Yo voy aquí y ya te va haciendo limpiando la arista, haciéndola más aguda. Si te acercas más, la brocha se va a secar y te va a hacer el borde más afiladito. Como te va pellizcando el bordecito para hacerlo más afilado. Entonces, eventualmente terminas con una forma más, sí, más de arista, más cortante. ¿Ves? Esa brocha combinada con, ¿ves lo que pasa cuando me alejo, cuando la brocha está más grande? Esto se puede evitar control Z nuevo. ¿Ves? Ahora vamos a cómo está. Esto está muy bonito para echarlo a perder así, ¿ves? Que es rápido. Control Z. Vamos de nuevo a la arista que teníamos. Ahora, si yo estoy alejado, la forma de arreglar de que la brocha no me haga eso es achicando la brocha. Con F, achico la brocha. Mira, una brocha bien pequeñita. Eso le puedo... Hijo de madre, me engañó. Control Z. Control Z nuevo. ¿Ves? Cada brocha te da sorpresa. Bueno, hay cosas que la vas descubriendo ahí poco a poco con la práctica. Parece que definitivamente es mejor acercarse. Ups. Me acerco y además pongo una brocha pequeña. A ver qué pasa. Esto está raro. Estoy descubriendo algo nuevo. Por eso digo, lo mejor de enseñar es que uno aprende también. Porque se pueden hacer cosas que normalmente uno no haría. No, ya no me gusta. No me gusta lo que está haciendo. No lo está haciendo tan delgado como quiera. Bueno, ok, digamos que no me gustó. ¿Qué puedo hacer con esta brocha? Puedo cambiarle uno de los parámetros y es el nivel de detalle. Tenemos demasiadas ventanitas abiertas aquí. Vamos a cerrar la de curva. O también algo que se puede hacer con la de curva aquí es hacer esto, buscar esta. Entonces el pellizco va a ser más agudo. ¿Ves? Y si no la que tiene el ángulo recto aquí.
va a formar un ángulo más recto aquí. Pero también otra cosa que puedo cambiar, que hay que tener cuidado con eso, no abusar mucho de eso, es el nivel de detalle. Y el nivel de detalle normalmente está dado en... no lo veo por aquí. Parece que no todas las brochas te permiten cambiar el nivel de detalle. ¿Cómo es eso? Normalmente estaría aquí en topología. Ok, aquí está. Nivel de detalle, aquí dice 30. Mira, vamos a jugar con eso. Vamos a ponerle nivel de detalle 7. Y mira a ver qué es lo que, para que veas qué es lo que pasa aquí. Mira. Genera polígonos más pequeñitos. Entonces te hace el eje mucho más agudo. Déjame hacer una pausa un momentico.